Un gran privilegio, mis hermanos, pastores amados. Un gusto una vez estar con ustedes, así que vamos rápidamente a la palabra, mis hermanos. Lo que menos me gusta, y tal vez usted siempre ha escuchado, que me esté anunciando. ¿Para qué me anuncio si ya me conocen? A veces muy bien, vamos a concentrarnos un momento en este estudio de la palabra de Dios. Hoy quiero compartir este tema, mis amados, que se titula Probando los Espíritus. Pero para que entendamos esto, déjeme explicarle un momento. Nadie puede probar nada y puede saber lo que está probando si no es porque tiene conocimiento de aquello. ¿Entendió eso? Por ejemplo, si a usted le cierran los ojos y le dice, a ver, pastor, pruebe lo que le voy a dar en la boca, y le dan, por ejemplo, caldo de pollo, aunque le cierren los ojos y él prueba y dice, caldo de pollo. ¿Pero por qué sabe que es caldo de pollo? Porque tiene conocimiento de aquello. Las hermanas en la cocina tienen conocimiento de la cocina, y las hermanas tienen un conocimiento tan profundo que si ahorita agarro dos tortillas, una de maseca y una de maíz, la hermana de lejos dice, esa tortilla es de maíz, esa tortilla es de maseca. ¿Pero por qué? Porque tiene conocimiento de aquello. ¿Por qué le explico todo esto? Porque usted no puede probar un espíritu si no tiene conocimiento de aquello. Es decir, necesitamos tener tanto conocimiento para poder probar si este espíritu realmente es de Dios o no es de Dios. Porque lo que el apóstol Juan está dando a entender aquí, dice que debemos de probar los espíritus. Ojo, porque muchos, escuche esa palabra muchos. Esa palabra muchos es clave en la Biblia. Esa palabra muchos tiene mucho que hablar en la Biblia. ¿Y cuántas veces encontramos la palabra muchos? Solo en el Nuevo Testamento le encontramos más de 150 veces la palabra muchos. Una de ellas Jesucristo la narró en el Evangelio de Mateo 7:13, cuando dijo, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y angosto el camino que nos lleva a la vida, y etcétera, etcétera. Pero dice que en el camino ancho, dice, y muchos son los que entran por la puerta ancha. Jesús también narró en una ocasión y dijo, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y así sucesivamente. Esa palabra mucho es clave en la Biblia, porque la palabra mucho significa bastante, mas no todos. Es decir, que de los muchos o de los tantos profetas que hoy en día hay, de los tantos, hermanos, porque no solamente hay falsos profetas, hay falsos pastores y hay falsos evangelistas. Y no solo eso, también Pablo nos narra que hay falsos hermanos.
lo verdadero. Ahora, mis hermanos, quiero hacer un enfoque con este mensaje. ¿Por qué? Porque triste, lamentablemente, el apóstol Juan está diciendo que en los últimos tiempos se iban a levantar estos falsos profetas. Y lo que decía el pastor lo comparto. Estamos viviendo tiempos finales. Estamos viviendo tiempos de apostasía. Estamos viviendo tiempos, hermanos, donde el cristiano tiene que caminar con mucho cuidado en este mundo. Y sabe que es lo más triste y lamentable, que hoy a cualquier persona atarantada le llaman que está llena de Espíritu Santo. Si miran una persona revolcándose en el suelo y echando espuma por la boca, el Espíritu Santo, dice la gente. Y a mí la Biblia me dice que el que echa espuma por la boca está endemoniado. La gente a todo le llama Espíritu Santo, y ese es el propósito de este tema. Hay un versículo que me da pena, iglesia, y es el versículo que Jesucristo profetizó en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, cuando dijo que en los últimos tiempos se iban a levantar falsos profetas, ojo, que iban a hacer grandes señales y grandes milagros, que iban a engañar, si fuera posible, a los escogidos. Ese es el miedo que a mí me da, de que usted sea engañado. ¿Por qué? Porque Cristo está diciendo que si fuera posible van a ser engañados aún los escogidos. Pero yo me atrevo a decirle que sí puede ser engañado un escogido, pero un escogido que tenga poco conocimiento de la palabra. Porque un escogido que tenga conocimiento de la palabra, que sepa cómo trabaja Dios y sepa cómo trabaja el diablo, no tan fácil nos van a engañar. Por eso dice Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Sabe qué es lo más triste? Que hoy la gente se deja llevar por las apariencias, y eso que Cristo dijo es lo que a mí me da pena. Dice que estos falsos profetas harán grandes señales, es decir, si es posible levantarán muertos, si es posible sanarán a la gente, harán que la mujer que no puede quedar embarazada quede embarazada, harán milagros a fin de que la gente diga, este es un siervo de Dios. Mire para acá. Digamos que el pastor llega a orar por un enfermo, y el pastor es de Dios. Llega a orar por el enfermo no se sana. ¿Qué dice la gente? Ese pastor no es de Dios, ese pastor no busca, tal vez no ora, tal vez no ayuna. Pero de repente llega un falso y empieza, bla 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 bla, porque esos hablan lengua, hermano, bla bla bla, y pum, y se levanta el enfermo. ¿Qué dice la gente? Ese sí es de Dios. Cuidadito, iglesia amada, cuidadito. Por eso usted y yo necesitamos tener la llenura del Espíritu Santo para discernir si ese hombre, si esa mujer viene de parte de Dios o viene de parte del diablo. Porque la gente a todo le llama Espíritu Santo. La gente hoy en día a todo le llama que es de parte de Dios, cuando muchas veces, mis hermanos, lo que a veces menos tenemos es discernimiento de espíritu para discernir si ese espíritu viene de parte de Dios o viene de parte del diablo. Les cuento algo. Hace unos días estaba en el culto en la iglesia donde yo pastoreo, y de repente entró una pareja de esposos, la mujer y el hombre. Cuando habíamos terminado el culto, y me dice la mujer, pastor, me dijo, le traigo una profecía de parte de Dios. Hermanos, si hay algo que a mí me gusta, es cuando alguien está hablando lenguas o está profetizando, me gusta parar las orejas. Porque cuando usted estudia la palabra, prestar atención es igual a parar las orejas. Si hay algo que el animalito, el gato, fíjese que el gato, dése cuenta el gato está durmiendo, pero mire, así hace las orejas el gato. A pesar que está durmiendo, pero él está atento a cualquier ruido de un ratón que se le cruce. Los chuchos, cuando usted le silba o le habla, inmediatamente paran las orejas. Si a mí me gusta, especialmente cuando empiezan a profetizar, me gusta mirar a la cara a aquella persona y analizarlo y comparar la profecía con la palabra de Dios. Porque dice el apóstol Pablo en Gálatas 1:7 que si alguien nos da una profecía fuera de la palabra de Dios, sea maldito. Es decir, que la profecía que a ti y a mí me van a dar, esa profecía tiene que concordar con la palabra de Dios. Si la profecía no concuerda con la palabra, mande al diablo a esa gente. Y llegó esa pareja de esposos a la casa.
a la iglesia, me dice: pastor, le traigo una profecía. Y yo le dije: amén, 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 venga para acá, pase. Y me dijo la hermana: pero antes de que le dé la profecía, me permite que cantemos unos coros. Yo le dije: amén. Llamé a los diáconos de la iglesia, le dije: venga, venga, vamos a escuchar a ver qué nos dice Dios. Empezó la hermana a cantar coros, y de repente empezó a hablar lenguas, hermano. Y cuando empezó a hablar lengua, me quedé escuchando. Y desde que empezó a hablar lengua, dije: esta no es de Dios. Esta no es de Dios, porque me empezó a hablar, hermano, cheroglosia. Es decir, empezó a repetir la lengua que todo el mundo repite. ¿Entienden eso ustedes, hermano? ¿Entienden eso? Si usted quiere escuchar si este está hablando lenguas angelicales, escúchelo y se va a dar cuenta que la misma lengua que habla doña Juana, la misma lengua doña María, la misma lengua doña Ruperta, la misma lengua doña Tacuacina, y todo el mundo repite lo mismo. Están acusando que Dios padece de falacia, afasia, perdón. ¿Qué significa afasia? La palabra afasia significa cuando el niño no puede desarrollar su voz y solo dice mamá, mamá, mamá. A eso se le llama afasia. Y muchos están acusando que Dios padece afasia, porque lo mismo repite todo el mundo. Me voy para Quiché, la misma lengua. Me voy para El Salvador, la misma lengua. Me vengo para San Juan, la misma lengua. Me voy para donde quiera, repite y repite lo mismo, hermano. Se está metiendo un espíritu horrible en la gente, mis hermanos. Espíritu de loro, espíritu de mono. Porque el loro solo escucha que usted está hablando, y al rato el loro está repitiendo lo que usted dice. El mono solo mira lo que usted hace. Ejemplo, si usted se rasca las nalgas a la par de un mono, ¿sabe qué hace el mono? Al ratito también se está, porque lo miró a usted. Y así hay cristianos que tienen espíritu de mono y espíritu de loro. Y empezó la señora a hablar lenguas. Y desde que empezó a hablar lengua, me quedé escuchando. Y de repente empezó a dar profecía. Y dice el Señor, hijo mío. Y dice el Señor. Pero todas las profecías que me estaba dando no concordaban con la palabra. Estaba fuera de la palabra. Le digo a uno de mis diáconos: hágame un favor, tráigame la botella de aceite. Le vamos a poner una reprendida a este demonio. Y el diácono se fue. Y al rato iba con una botella de aceite. Y ella ahí dando profecías. No la bañé de aceite, hermano. Porque hoy hay gente que baña a la gente de aceite. No, el aceite no es para bañar. ¿Sabe para qué bañan a la gente de aceite? ¿Sabe si para freírlo? Pero los bañan de aceite. La Biblia no dice que hay que bañarlo. La Biblia dice que hay que ungirlos. Y empecé a untarme los dedos de aceite. Mientras ella hablando lenguas y profetizando, yo ya empecé a hablar con Dios en mi mente: Señor, que cuando ponga las manos sobre esta señora, ese demonio de mentira va a salir chispado en el nombre de Jesús. Y ahí ungiéndome las manos, y de repente me le acerco, hermano, me le acerco, y cuando le pongo la mano en la frente y le digo: fuera espíritu de mentira, empezó la mujer a retorcerse como gusano en brasa, hermano. Pero ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos tener discernimiento de espíritu para entender si viene de parte de Dios o no viene de parte de Dios. Hay que probar los espíritus. Porque hoy la gente, a cualquier atarantado que habla lengua, ya le dicen que es lleno del Espíritu Santo. Cualquier atarantado que anda dando profecía, ya le dicen que es un profeta. Aunque hoy ya nadie quiere ser evangelista. Hoy solo profetas y apóstoles. Si a un chucho le ponen corbata, ya es profeta. Si a un chucho le ponen corbata, ya es pastor. Aunque tal vez sí, pero pastor alemán. ¿Y saben qué es lo más triste? Que hay gente, mis hermanos, que anda corriendo detrás de los profetas. Hay gente que ya no ayuna en las congregaciones donde Dios los tiene. Hay gente que se va a ayunar hasta allá entre el monte, pensando que allá Dios le va a hablar. Hermanita linda, el Dios que yo vengo presentando no solamente está en el monte, Dios está en todas partes. Y si aquí doblas tu rodilla, aquí Dios te escucha, aquí Dios te responde. No necesitas irte a meter a un monte, a una montaña, para que Dios te escuche. Hay algo que deberíamos de pedirle a Dios, y que usted me acompañe, hermano. Y esto se lo voy a dejar de tarea, que se lo pidamos a Dios fervientemente. Vaya conmigo a primera carta de Corintios, capítulo 12. Lo vamos a ver del capítulo 7, del capítulo 6. Primera carta de Corintios 12, 6.
Esto es lo que día y noche deberíamos de pedírselo a Dios, especialmente en estos últimos tiempos. ¿Lo tiene? Primera de Corintios 12, 6 dice: y hay diversidades de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es Él mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada palabra por el Espíritu, palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro ¿qué? Fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu. Capítulo 10. A otros el hacer milagros, a otros, ¿qué dice? El de profecía, ahí viene. A otros, ¿qué dice? Discernimiento de Espíritu. ¿Cuántas veces con lágrimas en mis ojos y llorando le he dicho a Dios: Señor, necesito más discernimiento de espíritu? Necesito más discernimiento de espíritu, porque no sea que piense que es el diablo el que está metido en esa persona, cuando puede ser Dios el que está metido en esa persona, o que no sea que yo piense que es Dios el que está en esa persona, cuando a lo mejor es el diablo. Pero para eso lo que necesitamos es discernimiento de espíritu, es discernir, mis hermanos, es poder probar, discernir, tener la capacidad día y noche. Pídeselo a Dios, pídeselo de rodillas, dile que te dé discernimiento de espíritu. Especialmente nosotros los pastores necesitamos esto, pastor. Lo necesitamos, pastores. ¿Cuántos evangelistas hoy en día andan predicando en campañas, en iglesia? Pregúntales a qué iglesia pertenecen. A ninguna. Y como nosotros a veces no tenemos el discernimiento, lo encaramamos en el altar sin saber qué tipo de persona es. Dios bendiga a los pastores que han llegado a la iglesia donde Dios me permite pastorear. Muchos de ellos me han llegado a visitar. Yo me siento feliz cuando veo que llegan pastores, porque se dan cuenta que no tengo cola que me pise y tengo una congregación donde Dios me permite estar sirviendo a Dios. Les voy a poner un ejemplo, porque Pablo está hablando estas palabras inspirado por el Espíritu Santo. Si Pablo no hubiese tenido el discernimiento de espíritu, hubiese caído en esta trampa. Vaya conmigo a la Biblia. Hechos, libro de los Hechos, capítulo 16. Bendito sea Dios, versículo 16. Vaya rápido a la Biblia, nos estamos teniendo un pequeño estudio exhaustivo de la palabra. Recuerde que la Biblia no solamente se lee, la Biblia también hay que escudriñarla. Y no solamente escudriñarla, sino meditarla. Y no solamente meditarla, sino ponerla en práctica. Hechos 16, 16. ¿Lo tiene? Mire qué tremendo el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo. Hechos 16, 16 dice: aconteció que mientras íbamos a ¿para dónde iban? ¿Verdad que no iban a jugar pelota? ¿Verdad que no iban a chatear con los compadres? La señora quiere que Dios la use, pero pasa día y noche prendida en el teléfono, va de facebookier, va de chatear. ¿Y cómo el Señor te va a usar así? Estos hombres no iban a jugar, estos hombres iban a la oración. Aconteció que mientras íbamos a la oración, dicen los apóstoles, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. No era Espíritu Santo, espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, que adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, ¿qué dice? Daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de... Mire para acá. Lo que esta mujer estaba diciendo, ¿era verdad o era mentira? ¿Era verdad? ¿Era verdad? ¿Sí? Engañar a la gente. Aleluya. La mujer no estaba hablando mentira, la mujer estaba hablando verdad, porque la mujer
decía, estos son los hijos del Dios, porque el diablo sabe quién es un hijo de Dios y quién sabe es un hijo del diablo. El diablo te conoce perfectamente, y cuando tú vas a orar por un endemoniado, no necesitas ser un canillón ni saberte la Biblia de pasta a pasta. Lo que necesitas es tener la llenura del Espíritu Santo, porque es ahí donde tiembla Satanás. Estos son los hijos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Lo que la mujer decía era verdad, pero no le estaba diciendo por conocimiento del Espíritu, sino porque tenía espíritu de adivinación. ¿Cuántas veces el diablo te ha hablado por medio de un adivino y has pensado que fue Dios quien te habló? Si Pablo hubiera sido un cristianito de aquellos, de montón, capaz que hubiera dicho Pablo, aleluya, me está hablando el Señor me está hablando, gloria a Dios, aleluya, qué bueno Señor. ¿Cuántas veces el diablo te ha hablado por boca de hombre y por boca de mujer, y tú has pensado que fue Dios quien te habló, y tal vez quien te habló fue un espíritu de adivinación? Pero como Pablo estaba lleno del Espíritu Santo, aunque él sabía que lo que la mujer estaba diciendo era una verdad, pero él supo que quien estaba en esa mujer no era Dios, sino era el mismo diablo. Dice que se le queda viendo y reprende ese espíritu de adivinación, y al momento ese demonio se apartó de esa mujer. Necesitamos ese don de discernimiento para discernir si es Dios el que está en esta persona o está endemoniado dentro de la iglesia. Y hoy lo que más se vive, espíritu de adivinación. Separa el profeta del diablo porque no es de Dios, y dice, el Señor me muestra que aquí hay una mujer enferma, y si está, que pase adelante. ¿Cómo así? Le muestra, y si está, que pase. Se le metió como que el espíritu de la chimoltrufia. Va usted que en cuanto dice una cosa, dice otra cosa. Se para el profeta, dice, el Señor me muestra que aquí hay una mujer que está enferma. Esas son payasadas, hermano. Si la mayoría de hermanitas lindas están enfermas. Una que de la matriz, que de los ovarios, que calambre, que dolor de cabeza, y la mayoría están enfermas. El Señor me muestra que aquí hay un hombre que anhela irse para los Estados Unidos. Si hasta los pastores se quieren ir a veces para Estados Unidos, ya no aguantan a los rebeldes cabros en las iglesias. Cuando Dios te va a hablar por boca de un hombre, de una mujer, no va a andar con cuentecitos que el Señor le muestra. Los profetas de la Biblia, si hay algo que tenían los profetas, era convicción. Si hay algo que los profetas tenían, era seguridad. Los profetas no andaban que a lo mejor que el Señor me hace sentir. Los profetas iban directamente, hermanos. Y algo que usted tiene que entender, cuando la boca de los profetas se abría, no era para dar mentira o para dar falsa esperanza. Cuando la boca de un profeta se abría, era para dos razones. Una, para decretar juicio, y para señalar el pecado que había en la gente. Hoy no, hoy la mayoría de profetas, el Señor me muestra una paloma blanca, el Señor me muestra un manto blanco, el Señor me muestra aquí, el Señor me muestra allá. Si aquí hay alguno que anda diciendo que el Señor dice cuando Dios nunca ha dicho nada, ojalá te arrepintas el día de hoy. Porque vas a llevar juego en el infierno por mentiroso, sinvergüenza, metiendo a Dios cuando Dios nunca te ha dicho nada. Hay viejas resinvergüenzas, pastores, que cuando se les da el privilegio para cantar, hasta lengua hablan en el altar, pero después no se aparecen hasta los 5 días a la iglesia. Y cuando vuelve a venir, otra vez viene blu, 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 blu. Esa gente hay que mandarla al diablo, hermano. La gente que profetizaba, la gente que estaba, hermanos, hablando lengua, es gente que está a las 24 horas consagrada para Dios, su mente conectada para Dios. Esta gente no piensa en otra cosa que estar de rodillas sirviéndole a Cristo Jesús. Ay, si Pablo hubiese sido un cristianito cualquiera, lo embolsa esta mujer. Cuando la boca de los profetas se abría, primero era para señalar pecado. Por eso Dios le dice a Isaías en el 58:1 de Isaías: alza tu voz como trompeta
y señálale a mi pueblo su pecado y su rebeldía que hay dentro de ellos. Si usted conoce a un profeta, tiene que tener esas cualidades: anunciar y decretar que juicio que viene a esta tierra, juicio que viene para el pecador. Ese es el trabajo de un profeta. ¿Se acuerda usted cuando Isaías llegó a orar por Ezequiel? Además, no llegó a orar, llegó a visitar a Ezequiel, porque no oró. ¿Se acuerda de esa historia? Está en el capítulo 20 de Crónicas. Dice la Biblia que Ezequías estaba gravemente en la cama. Viene Dios y le da palabra al profeta Isaías para que se la lleve a Ezequías. Y cuando llega el profeta Isaías, si Isaías hubiese sido un profetía de esos que andan ahí por montón o de 3 por 1, capaz que hubiera llegado. Dice el Señor, hijo mío, dice el Señor que es una lucha la que estás pasando, pero que pronto te levantará. Que saques 7 días de ayuno, porque ahí el Señor te va a levantar. Porque hoy los profetas mandan a ayunar a los enfermos. En ninguna parte de la Biblia usted encuentra que Cristo, que Juan, Pablo, Pedro haya mandado a ayunar a un enfermo o a un endemoniado. ¿Se acuerda usted cuando los discípulos quisieron echar fuera aquel demonio y no pudieron? Jesús les dijo: es que este género no sale si no es a través de la oración y el ayuno. Pero le dijo a los discípulos que ellos tenían que orar, ellos tenían que ser de oración y de ayuno, no que mandaran a ayunar al endemoniado. Dice el Señor, hija mía, que ya te estás muriendo, pero que saques 7 días de ayuno. Puras payasadas, mire, hermano. Vayan, dice la gente, hermano. Si Isaías hubiese sido un profetía de esos, del puño, saber qué payasada no le hubiera dicho a Ezequías cuando estaba tirado en cama. Pero mire, miremos esa historia. Llega el profeta Isaías, se para y le dice: dice el Señor que arregles tu casa. Señalando pecado y decretando juicio. Dice el Señor que arregles tu casa, porque esta noche te vas a morir y no vas a vivir. Cuando usted esté enfermo, ¿qué quiere del pastor? Que llegue y ponga las manos por usted, ¿cierto o no cierto? Y que le pida a Dios y que usted se sane. ¿Oró Isaías por este endemoniado o por este enfermo, que por cierto estaba endemoniado? Cuando le dijo arregla tu casa, le está diciendo ponte a cuentas con Dios, porque la casa no es esto, la casa espiritualmente somos nosotros, somos el templo y la morada del Espíritu Santo, y a Dios no le importa que tú tengas trapeada la casa y que tengas las sillas ahí bien bonitas, porque de qué sirve que tu casa material esté bien ordenada si tu casa espiritualmente está patas arriba delante de Dios. Dice el Señor que arregles tu casa, porque esta noche te mueres y no vi, y da la vuelta y se va. Allá iba el profeta Isaías en el patio de la casa, cuando vuelve la voz de Jehová y le dice: Isaías, regresa, porque dile a Ezequías que yo ya escuché la oración y que no solamente eso, le voy a añadir 15 años más de vida. Es que cuando el corazón del hombre se humilla, los oídos de Dios están atentos a la oración de esa persona, pero tienes que humillarte delante de Dios. Hoy no, y la gente anda buscando profetas. Ay, dice la gente, yo como quería que el Señor me hablara por boca de Carlos Rivas, pero solo a regañarnos viene ese hombre. Mejor, pastor, dice, traigamos a aquel predicador que cuando sopla la gente, ¿cómo cae la gente? A ese pastor traigamos, dice. ¿Cuándo va a ver usted que Pablo estuvo soplando gente? ¿Cuándo va a ver usted que Pedro estuvo soplando gente? El único que sopló a sus discípulos en el Evangelio de Juan fue Jesús, pero fue única vez que Jesús le dijo: recibid de mi espíritu. Pero nunca más Pablo lo practicó, nunca más, porque en la Biblia encontramos milagros que fueron únicos. Por ejemplo, de que el mar rojo se partiera, fue un milagro único que lo hicieron los varones del tiempo pasado. Después ni Jesús, ni Pablo, ni Pedro. No, ¿por qué? Porque fueron milagros únicos. Mire para acá. Los profetas de Dios
llegan a declarar juicio y a señalar pecado. Hoy no, hoy se para el profeta. Hija mía, dice el Señor, que sigas adelante, hija mía, aunque tenga dos maridos, pero aquel le está diciendo que siga adelante. Aunque el viejo sea el mismo celoso, mañoso, repícaro, pero el profeta le dice, sigue adelante, hijo mío. Dígame usted, hermanos, yo siempre he dicho y lo he gritado, no me gustaría que Dios me llevara de esta tierra o que me quitara la vida sin antes ver un profeta como Juan el Bautista, mis hermanos. Aleluya. Si Juan el Bautista existiera en estos tiempos, yo creo que no lo invitarían a la campaña. ¿Por qué se vendría a sacar chirajos al sol? ¿Cuándo vamos a ver que se pare un profeta y que le diga a la señora, mira señora, arrepentite, vos que has pensado en dejar tu marido para irte con tu amante, arrepentite? Me gustaría escuchar a un profeta que se pare y diga, mira vos viejo remañoso, que te gusta andarte enamorando muchachas que no es tu mujer, arrepentite porque vas a llevar juego. Mira vos hijo del diablo, que estás negociando con la palabra. Mira vos evangelista, que estás vendiendo el mensaje. Mira vos solista, que estás vendiendo las alabanzas. Arrepentite porque el infierno te espera. ¿Y cómo van a decir eso si ellos mismos venden la palabra? Ellos mismos negocian con la palabra. Cuidado, van a estar cobrando por cantar solistas. Hermanos del grupo, cuidado, van a estar cobrando por tocar, porque eso es prostitución. Son las prostitutas, se venden. Hermano, dice, hermano, ¿cuánto cobra por predicar? Ni que fuera prostituta para que me pregunten eso, hermanos. Hermana solista, ¿cuánto cobra usted? Depende, hermana, cuántas alabanzas quiere. Si las quiere con unción, con poquita unción, o con mucha unción, o sin unción, ¿cómo las quiere? Hermano cantante, ¿y cuáles son sus condiciones? ¿Cuáles son? Mire hermano, la condición es, ¿quién va a estar predicando con ustedes en la campaña? Fíjese hermano que va a estar Carlos Riva. La condición es, hermano, pónganme a cantar antes de Carlos Riva, porque este hombre da muy duro. No me vayan a dejar después de él, me dejan antes de él, porque yo solo canto y me voy para la casa, porque como está endemoniado, no quiere escuchar la palabra de Dios, porque siente la palabra como martillo, siente la palabra como espada, pero aquel que está en el Espíritu, la palabra es medicina, la palabra es refrigerio para sus huesos. A los profetas de Dios no los
está diciendo que el Señor te ha dicho: cuidadito, 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 porque todo pecado que el hombre cometa se le va a ser perdonado, pero aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo, este no tiene perdón de pecado. Cuidadito, está diciendo que el Espíritu te ha dicho cuando el Espíritu no te ha dicho nada. Pero sigamos leyendo esa historia. Capítulo 6. Entonces, pero Josafat dijo: hay aún aquí algún profeta de Jehová para que por medio de él preguntemos. No estaba conforme este hombre, a pesar que eran 400 los que estaban profetizando, pero no estaba conforme. Capítulo 7. El rey de Israel respondió a Josafat: aún hay aquí un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová. Mas yo, ¿qué dice? Lo querían, lo odiaban. ¿Cómo se llamó este profeta? Micaías. ¿Qué dijo este rey? Sí, por ahí anda uno, y sí le podemos preguntar a Dios, pero ese me cae mal, ese hombre. Sí, hay un predicador ahí que se llama Carlos Rivas. Como choque ese hombre, porque solo criticando a la gente se mantiene, solo juzgando se mantiene. Hombre que no tuviera que hacer, porque ay de aquel, dijo el profeta Isaías, que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, a lo dulce le llaman amargo y a lo amargo dulce, a las tinieblas le hacen luz y a la luz la hacen tinieblas. Oigan, aquí dice uno por el cual podemos preguntar. ¿Sabe qué dijo este hombre? Empezó a dar la profecía que los miraba como ovejas sin pastor, perdidos y regados entre el monte. Y cuando este hombre dio la profecía, dice que se molestó el rey y dijo: ya vistes que nunca me profetiza cosa buena, sino siempre me profetiza cosas malas. Ay. ¿Sabe qué hizo el rey con este pobre hombre? Dice que lo agarró y le pegó una cachetada y ¡pam! Y le dijo a uno de sus hombres: agarren a este hombre y métanlo a la cárcel y no lo saquen hasta que yo vuelva de la batalla. Entonces Micaías, lleno del Espíritu Santo, se para y le dice al rey: oh rey, sepas, oh rey, que si mañana vuelves de la batalla, sepas que Jehová nunca habló por medio de mi boca, pero si mañana te matan en esa batalla, entonces conocerás que fue Jehová quien habló por medio de mi boca, porque la palabra de Dios es infalible. Y dice que se fueron a la batalla, incluso hasta se cambiaron de ropa para que no supieran que él era el rey. Y se cambió de ropa, se disfrazó de otro hombre, y dice que se fueron a la batalla. Su Biblia dice que un hombre a la aventura, dice que tiró una flecha. ¿Qué significa a la aventura? Significa como quien dice que la tiró a lo tonto, sin saber para dónde la flecha iba. Pero me imagino que esa flecha escuchó la voz de Dios. Me imagino que esa flecha recibió una orden, así como la piedra de David, porque David no es que tenía pulso, sino quien tiene pulso es el Espíritu Santo de Dios, y él sí sabe dónde pega. Y dice que aquel hombre nada más aventó la flecha a lo tonto. Y dice que esa flecha se fue y ¡pa! Le atraviesa el corazón al rey y quedó muerto. Porque cuando Dios dice algo de que se cumple, hermano. ¿Se acuerdan ustedes de una vieja atarantada que le profetizó a la Sandra Torres? No sé si vieron ese video ustedes. ¿Qué le dijo esta vieja loca a la Sandra Torres? Dice el Señor: hija mía, que te eligió desde el vientre de tu madre y que tú serás la futura presidenta. Y si hubiese sido una profeta, ¿por qué no le dijo que después de las elecciones la iban a meter presa? ¿Sabe por qué Dios no permitió que esta mujer quedara como presidenta? Porque si no, esta mujer se hubiera echado un gran rollo y ahorita todo el mundo la andaría buscando para que le diera profecía. Quiero terminar con esto. Si Dios un día, porque me llamó alguien de Estados Unidos y alguien me llamó y me dijo: pastor, ¿todavía existen los profetas?
¿Todavía existen los profetas? Y le dije, hermano, la pregunta está interesante. Pero hay una profecía que la profetizó Joel en el capítulo 2, versículo 26 de Joel, y que la remató el apóstol Pedro en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 16, cuando fue el derramamiento del Espíritu Santo. Cuando pensaron aquellos que aquella gente estaba borracha. Y el apóstol Pedro empieza a recalcar la profecía de Joel. Pero Pedro claramente dice que en los últimos tiempos Dios derramará su Espíritu sobre toda carne. Está hablando carne que le busca a Dios. Sobre toda carne. Dice que sobre jóvenes, niños, ancianos. Pero al final del versículo dice, y sobre sus siervos y sus siervas derramará su Espíritu. Y ellos, dice la Biblia, profetizarán. Pero si ahorita hay 1000 profetas, de esos 1000 tal vez 2 serían buenos. Tal vez 2 son buenos. Todo aquel que anda buscando profecía, de seguro este no tiene Espíritu Santo. Porque yo encuentro un hombre en la Biblia que andaba buscando profetas, y este hombre se llamó Saúl. Después que Saúl él mismo sacó a la bruja de Endor, y la sacó a todas las brujas y a todos los hechiceros que habían en el pueblo. Qué desgracia que Saúl, después que corrió a todos los brujos, ahora cuando dice la Biblia que el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl, ahora vemos a Saulito buscando profecía por medio de los brujos. Es que todo aquel que busca profecía, de seguro este no tiene Espíritu Santo. Hermanita, si a Dios le place hablarte por medio de un profeta, Él mismo lo va a mandar a tu casa y no va a sacar cosas de la bolsa, sino que te va a decir la verdad en tu cara y te va a decir paso a paso lo que Dios está diciendo que tú tienes que hacer. En la costa hay profetas que primero investigan tu vida, averiguan cómo está tu vida, y cuando averiguan tu vida llegan y dicen, el Señor dice así, así. Pero no es porque el Señor se los haya dicho. Ellos ya investigaron tu vida, ellos ya saben de lo que tú estás pasando, ellos conocen tu problema, ellos ya investigaron tu vida. Hay otros endemoniados que llegan y meten un entierro ahí en la casa y entierran un muñeco y llegan a orar. El Señor me muestra que hay un entierro, el Señor me muestra que hay que escarbar debajo de la cama, y es cierto. Y cuando escarban sacan un muñequito y dice, ay, la señora, me están haciendo brujería. Ay, no, Padre bendito. Mamita linda, si llega un profeta a profetizarte brujería, mande al diablo ese hombre. Ese hombre no es de Dios. Dice Números 23 que no hay brujería que funcione contra los hijos de Dios, porque es más poderoso el que está con nosotros que el que está en contra de nosotros. Allá en la costa hay un viejo loco que saca programa en una radio, y este viejo atarantado a todo mundo le mira una sombra negra que lo sigue. Yo veo una sombra que te sigue, hermana. Yo veo una hermana ciega que no ha visto que esa sombra a todo mundo nos sigue. Ahí va, mire. Sí. Un día se me acercó un brujo con la barba hasta el pecho, igual que mi corbata. Un brujo tremendamente horrible, hermano. Y recuerdo que este brujo, en la multitud de la gente, había mucha gente, y este brujo se me queda viendo y me dice, mira vos, patojo, dijo, voy a investigar tu nombre, me dijo, y te voy a meter un sapo en la panza. Cuando le digan a usted que le va a meter un sapo en la panza, dígale, mira brujo, yo a Cristo te voy a meter en tu corazón, dígale usted. Y recuerdo que la gente, cuando el brujo me dijo así, la gente se quedó asustada. Entonces recuerdo que me paro macizo y le digo, mira brujo, no hay necesidad que investigue mi nombre. Me llamo Carlos Rualdo Orozco Riva. Nací el 18 de septiembre de 1984. Porque el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Necesitamos probar, hermanos. Póngase de pies, iglesia amada. Yo creo que hoy es tiempo, y mejor si con lágrimas en nuestros ojos le pedimos a Dios que nos dé discernimiento para discernir y probar todos estos endemoniados que se han levantado, hablando un montón de tonterías que Dios nunca ha dicho nada.
Hermanita linda, cuidadito estés hablando lenguas aprendidas. Cuidadito estés hablando lenguas aprendidas. Deja de estar hablando lenguas aprendidas, porque vas a parar en el infierno por mentirosa. Si un día querés hablar lenguas angelicales, dobla tus rodillas, humillate, y si en los planes de Dios está, te lo va a dar. Pero eso sí, si mañana Dios te da el don de hablar lengua, inmediatamente tenés que pedirle el don de discernimiento, es decir, de interpretación, porque dice el apóstol Pablo que si alguien habla lenguas pero no hay quien las interprete, que se calle, que se calle. Hoy cualquiera habla lenguas, cuando cantan coros hablan lengua, en la calle se habla lengua. No estamos impidiendo, como dice Pablo, hablar lenguas, pero que todo se haga decentemente y en orden, como Dios lo manda a través de su palabra. Padre, muchas gracias. Tú eres perfecto, Dios amado. ¿Alguien quisiera reconciliar con Cristo Jesús? Tal vez la enfermedad que te ha venido es por tu rebeldía. Problemas que estás pasando es por tu desobediencia. Venga, venga, yo quisiera orar por usted. Yo quisiera orar por usted. ¿Alguien quisiera reconciliar con Cristo Jesús? Venga, venga, vamos a orar. Necesito valientes que quieran ponerse cuentas con Dios. Necesito valientes que quieran reconciliar con Cristo Jesús. Dios le bendiga, hermano. Felicidades. Es aquí donde se miran los valientes. Es aquí donde se miran los verdaderos valientes. Mañana podría ser demasiado tarde. Valiente es aquel que reconoce la falta y le pide perdón a Dios. ¿Habrá un valiente más que quisiera reconciliar? Necesito un valiente más que quisiera reconciliar con Cristo Jesús. Si hubiese un valiente, señorita, joven, tú que te has apartado de los caminos de Dios, tú que te has alejado de los caminos de Dios, yo quisiera hacerte una invitación. Mañana podría ser demasiado tarde. ¿Habrá una persona que pase? ¿Alguien más? ¿Alguien más que quisiera reconciliar? ¿Dónde está? ¿Alguien más que quisiera aceptar a Cristo Jesús? Mañana podría ser demasiado tarde. Mañana te podrían tener en una caja velándote. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día aceptable. ¿Habrá una persona más que quisiera reconciliar? Vamos a esperar 30 segundos. ¿Dónde está ese valiente más que quiera pasar? Venga, venga. ¿Quieres ponerte cuentas con Dios? ¿Quieres reconciliarte con Dios? ¿Quieres entregarle tu vida a Cristo Jesús? Hoy es el día aceptable. Dios te bendiga, mamita. Felicidades, felicidades, felicidades. Grandes y pequeños estarán de pies delante de Dios, dice la Biblia. ¿Habrá alguien más que quisiera aceptar a Cristo? ¿Alguien más que quisiera reconciliar? No lo pienses, porque si para lo malo no lo piensas, ¿por qué para lo bueno lo piensas? ¿Por qué para hacer cosas buenas tienes que pensarlo? ¿Habrá alguien más? ¿Alguien más que quisiera aceptar o reconciliar? ¿Dónde está ese valiente? ¿Dónde está ese valiente que pase? Un valiente más que pase. Padre, muchas gracias, porque tu palabra le hemos entregado. Gracias, porque en estas 3 noches de campaña, Padre, he sentido fortalecida mi vida, mi espiritual y material. Gracias, porque estoy seguro que muchos hemos aprendido con tu palabra. Muchos hemos sido edificados con tu palabra. Hemos sido restaurados. Hoy me uno a la petición de tus hijos que te están pidiendo discernimiento. Papá, derrama dones de discernimiento. Necesitamos esos dones. Necesitamos, papá, ese discernimiento para discernir cuando la persona viene de parte tuya o viene con un espíritu de adivinación. Danos más discernimiento, papá. Danos más discernimiento en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. Recibo más, papá. Yo recibo más discernimiento. Recibo más en el nombre de Jesús. Gracias, poderoso Dios. Bendiga el pastor, la iglesia, mis hermanos del grupo, alabanza, solistas, cantantes, pastores, evangelistas. Ayúdanos a seguir en un mismo sentir y con las mismas palabras como dices tú a través de tu palabra, Dios mío. Gracias en el nombre de Jesús. Bendiga a mis hermanos que hoy se han puesto a cuentas contigo. Perdona sus pecados, sus faltas, sus iniquidades, y que desde hoy sus nombres estén inscritos en el libro de la vida. Hazlos fieles, fuertes hasta tu venida o hasta que la muerte los sorprenda, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo y Espíritu Santo. Gloria a Dios. Así, mis hermanos, que ha sido un gran privilegio haber estado con ustedes. Muchas gracias al pastor, a la iglesia por la confianza. Dios les bendiga, y si Dios lo permite, pues nos vemos en otra próxima ocasión. El tiempo con mi hermano.
hermanos. ¿Cuántos se gozaron por la palabra de Dios, amados hermanos? Porque nos ha hablado a nosotros, amados hermanos. En esta hora voy a dejar el tiempo a los hermanos del grupo. Amén. Gloria a Jesús. Así que Dios bendiga a todo el pueblo en general. En esta noche, ¿cuántos están contentos, hermanos y hermanas? Si Cristo vive, regala una ofrenda de palma a Dios, porque Él es el que vive para permanece para siempre. Así que saluda a nuestro hermano pastor local, como también